y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. Muchas gracias, bendiciones para cada uno de ustedes. Les invito a abrir, así como estamos en pie, la palabra de nuestro Dios. Y vamos a ir a Apocalipsis capítulo 17. Este es el libro inspirado por nuestro Señor Jesucristo. La revelación de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 17, versículo 1 en adelante. Vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas. Las 7 copas, y habló conmigo diciéndome: ven acá, yo te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia. La bestia que vi tenía 7 cabezas y 10 cuernos, pero la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, una copa llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente tenía un nombre escrito, un misterio: Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de toda la tierra. Y vi a la mujer ebria con la sangre de los santos y la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era, y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era, y no es, y será. Que el Señor bendiga la exposición de su palabra. Padre Santo, humildemente pedimos que tu Espíritu Santo sea nuestro didáscalo, nuestro maestro, que Él nos guíe a toda verdad. Aplica la palabra a nuestro corazón para que sea eficaz como poder transformador de nuestra vida. Y prepáranos, Señor, para poner por obra toda palabra que sale de tu boca. Gracias porque sabemos que tenemos todo lo que te pedimos en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre bendito de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Hemos venido considerando en las últimas 2 noches cómo el Evangelio prístino, puro y santo de Cristo Jesús recibió un ataque terrible, recibió un atentado audaz. El enemigo de la verdad,
el padre de la mentira, infiltró aún la iglesia cristiana con error, con mentira, con falsos maestros, falsos profetas. Y la doctrina de Cristo y los apóstoles fue adulterada, fue cambiada, fue tergiversada. Y así se creó una mezcla de cristianismo con paganismo. Se introdujo fuego impuro, fuego inmundo dentro del santuario de Dios que es su iglesia. Se mezcló lo santo con lo profano y así el nombre de Dios fue blasfemado. En la presentación que vamos a usar en esta noche, el paganismo entra en la iglesia. En la diapositiva número 26 podemos leer del libro de Historia de la Iglesia Cristiana, en la página 6, Historia de la Iglesia Cristiana. Dice: ritos y ceremonias de las cuales ni Pablo ni Pedro jamás escucharon, se infiltraron sigilosamente en la iglesia y con el tiempo llegaron a ser consideradas como instituciones divinas. Fíjense, ceremonias y ritos que jamás los apóstoles ni siquiera escucharon, se metieron dentro de la iglesia cristiana y con el tiempo llegaron a ser, dice aquí, consideradas como instituciones divinas, como si Dios mismo hubiera mandado estas cosas. Esta noche vamos a ver cuáles son algunas de esas cosas que se han infiltrado, pero ustedes deben estar preparados con su corazón, porque puede ser que el Espíritu Santo nos muestre que hay algunas costumbres y prácticas que nosotros creemos que son espirituales y religiosas, que en realidad vienen del enemigo de las almas, la infiltración dentro de la iglesia cristiana. Ya la palabra de Dios había profetizado esto en el libro de Daniel. La próxima diapositiva. El profeta Daniel, más de 600 años antes de la institución de la iglesia cristiana, por nuestro Señor Jesucristo, por revelación, el Señor le mostró la historia de la humanidad y del pueblo de Dios. En el capítulo profético de Daniel, capítulo 7, Daniel tuvo visiones. Dice el versículo 1: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza, mientras estaba en su lecho. Y luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Sigue diciendo: miraba yo en visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Vamos a seguir con las diapositivas, la número 28 y luego la 29. Daniel estaba en su lecho y Dios le mostró el futuro de la humanidad. Le mostró lo que vendría en el futuro, inclusive en nuestros días. Y dice allí en la diapositiva número 29, Daniel 7:2, en las visiones de la noche yo miraba, y los 4 vientos combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes, la una de la otra, subían del mar. El mar en la Biblia representa muchedumbres, pueblos, naciones y lenguas. Las bestias representan imperios, gobiernos, reinos que habrían de dominar al mundo. La primera, sigue diciendo, era semejante a un león. Sigue con las diapositivas, ahí mismo. Un león, soñó Daniel. La segunda bestia era representada por un oso que tenía 3 costillas en su boca. Estoy yendo rápido para llegar al clímax de esta profecía. La tercera era un leopardo, un tigre con 4 cabezas y 4 alas. Y la cuarta bestia era una bestia espantosa y terrible que tenía 10 cuernos.
Mientras Daniel miraba, salió un cuerno pequeño en medio de la cabeza de esa cuarta bestia. Ahora el mismo ángel Gabriel le explicó a Daniel lo que significaban estas bestias. Dice el versículo 17, estas 4 grandes bestias son 4 reinos que se levantarán en toda la tierra, 4 imperios que habrían de dominar al mundo entero. Y vamos a ver rápidamente el cumplimiento de esto en la historia. Así como en el capítulo 2 de Daniel se le mostró una gran estatua de distintos metales, la cabeza de oro, los brazos y pecho de plata, el vientre de bronce y las piernas de hierro. Estamos en la próxima diapositiva. Así las 4 bestias representan esos mismos 4 metales de la imagen de Daniel capítulo 2. Y vamos a ver rápidamente lo que esto significa. El león, representado también por la cabeza de oro de la imagen. Más adelante, por favor. El león, representado por la cabeza de oro, próxima diapositiva, es el imperio babilónico. El imperio babilónico dominó al mundo desde el año 605 hasta el 539 antes de Cristo. La segunda bestia, un oso con 3 costillas en la boca. Esto estaba representado también en la imagen por los brazos de plata, el pecho y los brazos de plata. Representa el imperio Medo-Persia, que dominó el mundo desde el año 539 al año 331 antes de Cristo. La tercera bestia representada, las 3 costillas no nos vamos a detener, pero las 3 costillas representan 3 naciones que fueron destruidas, arrasadas por el imperio Medo-Persa, que fueron Egipto, Babilonia y Libia. La tercera bestia, un leopardo con 4 cabezas y 4 alas. Este leopardo también estaba representado en la imagen de Daniel 2 por los muslos de bronce y representa el imperio griego, Grecia, que dominó al mundo desde el año 331 hasta el año 168 antes de Cristo. Las 4 cabezas del leopardo, la diapositiva anterior, las 4 cabezas del leopardo representan la división de los 4 generales de Alejandro Magno, quien murió después de la conquista del mundo a los 32 años de edad, y su imperio se dividió entre los 4 generales, Lisímaco, Casandro, Seleuco y Ptolomeo. Después de esto iba a venir otro imperio mundial representado por la cuarta bestia. Ahora sí, esa cuarta bestia espantosa y terrible que tenía 10 cuernos, también estaba representado por las piernas de hierro y representa a Roma, el famoso y férreo imperio romano, que dominó el mundo por casi 700 años, desde el año 168 antes de Cristo hasta el año 476 después de Cristo, de la era cristiana. Esta cuarta bestia es Roma, pero está representada por una bestia con 10 cuernos, así como la imagen de Daniel 2, son 10 dedos de los pies, en parte de hierro y en parte de barro. Los 10 cuernos, nos dice la Biblia, que representan, el ángel Gabriel le explicó, 10 naciones o 10 reinos en los cuales se dividiría el imperio romano. Y la historia nos confirma cuáles fueron esas tribus que invadieron el imperio romano y desmembraron el imperio romano. Los alamanes, los burgundios, los francos, los lombardos, los sajones, los suevos, los visigodos, los érulos, los vándalos y los ostrogodos. De esos 10, 3 fueron arrancados para que surgiera el poder del cual vamos a hablar en esta noche. Las tribus bárbaras desmembraron el imperio romano. ¡Qué impresionante! La Biblia dijo que iba a haber 4 imperios mundiales y luego se dividiría el reino. No habla de un 5.º imperio mundial. Todo esto se cumple en la profecía. Pero en medio de esos 10 cuernos, dice la profecía, iba a salir un cacho, un cuerno pequeño, que iba a arrancar 3 cuernos de los primeros para surgir. Y ese cuerno pequeño, dice la Biblia,
iba a tener ojos y boca. Daniel 7:8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos, delante del cual fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Y ya vamos a ver que esa expresión, grandes cosas, se refiere a blasfemias que hablaba la boca de este cuerno pequeño. El ángel le explica a Daniel que después de la división del Imperio Romano, tras ello se levantaría otro que sería diferente de los primeros. Y entonces explica, hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. En el capítulo 8 nos explica un poco más de este cuerno pequeño. Dice el versículo 9, salió un cuerno pequeño que creció mucho. Y fíjense la obra nefasta que iba a ser este cuerno pequeño. Echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso y prosperó. Noten por favor que una de las características tremendas de este cuerno pequeño iba a echar por tierra la verdad. Nosotros queremos saber cómo es que la verdad de Cristo fue echada por tierra. La Biblia señala, el dedo señala en esta profecía a este poder llamado el cuerno pequeño. ¿Quién es este cuerno pequeño? ¿A quién representa este poder que saldría de la cuarta bestia que es Roma? O sea, es un poder que iba a salir de Roma, iba a salir en medio de las naciones de Europa, pero iba a ser como una prolongación de la cuarta bestia que era el Imperio Romano. O sea, iba a ser un cuerno romano, iba a tener las características de Roma, pero se iba a atrever a hablar palabras contra el Dios Altísimo, se iba a sentar en el templo de Dios haciéndose adorar como Dios, y también iba a echar por tierra la verdad, e iba a tentar contra la ley de Dios, iba a tentar contra las fiestas de Jehová, e iba a cambiar las fiestas, los tiempos y la ley de Dios, introduciendo una falsificación del Evangelio. Veamos entonces quién es este cuerno pequeño. En el libro La Iglesia y las Iglesias, que es un libro católico que explica el surgimiento de la iglesia y de las distintas iglesias que surgieron de ella, dice en la página 42, de las ruinas del Imperio Romano, gradualmente surgieron un nuevo grupo de estados o naciones, cuyo foco central era la Santa Sede. Se divide el Imperio Romano, pero salen naciones, pero tenían un foco central, la Santa Sede, o sea, el Obispado de Roma. Sigue diciendo, por lo tanto, inevitablemente surgió una nueva posición diferente a las anteriores. Fíjense, antes eran poderes políticos que dominaban Europa, pero este cuerno dice que iba a ser diferente de los demás. Y el libro católico de historia dice que esa nueva posición que surge en torno a la Santa Sede iba a ser diferente a los demás reinos de Europa, porque este iba a reinar con inteligencia, iba a reinar con astucia, tiene ojos como de hombre, tiene boca que habla grandes cosas, habla los ojos de inteligencia, la boca de dominio, de poder, de blasfemia. Es un poder político, pero también es un poder religioso. ¿Qué es lo que surge de Roma? Que se iba a atrever a cumplir con todas estas características. El profesor Labanca, profesor de historia de la Universidad de Roma, dice lo siguiente: a la sucesión de Césares eran los emperadores romanos, siguió la sucesión de pontífices en Roma. Fíjense, una continuidad de los emperadores romanos, sumos pontífices romanos del Imperio Romano pagano. Ahora surge una sucesión de pontífices en Roma. El trono, sigue diciendo la cita,
que dejó Constantino al trasladar a Constantinopla, su ciudad, es la de diapositiva anterior, el trono que dejó Constantino al trasladarse a Constantinopla fue entregado al pontífice romano. Aquí claramente vemos la transición del imperio romano al imperio romano cristiano. Y entonces, sigue diciendo, la transferencia de la residencia del emperador de Roma a Constantinopla había de dar un golpe bajo al prestigio de la ciudad de Roma, y cualquiera pudiera haber predicho su rápido declinamiento. Dejó de ser capital del imperio si hubiera muerto esa ciudad, pero no, iba a tener una nueva oportunidad. Dice Historia Romana, página 236, el desarrollo de la iglesia y la creciente autoridad del obispo de Roma, el Papa, dio a esa ciudad de Roma una nueva oportunidad y la transformó de nuevo en capital, esta vez capital del mundo religioso. Un poder político universal y un poder religioso universal. ¿Qué iba a hacer este poder? Iba a perseguir a los santos del Altísimo, iba a atentar contra el cristianismo, iba a echar por tierra la verdad y la iba a pisotear, se iba a enseñorear sobre los reyes de esta tierra. Dice que iba a reinar sobre los reyes de la tierra. En el libro de Historia General de Mayer, en la página 455, declara la historia universal. Bajo el pontífice romano se cumplió la aseveración de que los demás reyes eran simplemente sus vasallos. Casi todos los reyes y príncipes de Europa juraron fidelidad y sujeción al obispo de Roma. Otra vez Roma llegó a ser señora del mundo. Y justamente la imagen que aparece detrás de esta cita del libro de historia es la famosa humillación de Canosa, donde el rey de Francia tuvo que humillarse y postrarse a los pies del obispo de Roma para que él no lo excomulgara y lo quitara de su trono. Lo tuvo 3 días esperando en la nieve afuera, pasando frío descalzo, humillándolo para que se humillara al dominio del pontífice de Roma. Pero amigos, no solamente dominaría sobre los reyes de la tierra, como ya vimos que la mujer, la ramera, iba a reinar e iba a fornicar con los reyes de la tierra. Esto es, la mujer ramera representa una organización religiosa, una mujer representa una iglesia, una mujer pura, la esposa del Cordero, es la iglesia de Cristo, pero una mujer ramera, una prostituta, representa la iglesia falsa que iba a entrar en relación ilícita con los reyes de la tierra. Pero ¿qué más iba a hacer este poder? El cuerno pequeño hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Daniel capítulo 7 y versículo 25. ¿Qué serían esas palabras contra el Dios Altísimo? Si ustedes buscan por un momento en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, vamos a comparar esto que leímos de Daniel, y ya lo hicimos la primera noche, pero para tenerlo fresco en nuestra mente. Daniel capítulo 13 habla de esta terrible bestia, la cuarta bestia que es Roma. Y dice el versículo 4: y los moradores de la tierra se maravillaron en pos de la bestia y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, Apocalipsis 13, 4, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Versículo 5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Noten, abrió su boca en blasfemias contra Dios. Se le dio boca que hablaba blasfemias contra Dios. Esas grandes palabras que habla el cuerno pequeño son palabras blasfemas.
Les pregunto a ustedes, ¿qué es una blasfemia? ¿Qué es una blasfemia? ¿Qué es? Un insulto, sí, nosotros decimos una blasfemia, pues es cuando alguien insulta a Dios o dice una mala palabra contra Dios. Pero bíblicamente hablando, vamos a ver lo que es blasfemia. Vamos al libro de San Juan en el capítulo 10. Evangelio según Juan en el capítulo 10, comenzando con el versículo 30, el Señor Jesucristo declaró: yo y el Padre uno somos. Amén. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Y Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Y ellos le dijeron, los judíos le respondieron diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces ¿qué? Te haces Dios. Les pregunto a ustedes, ¿era Cristo un blasfemo? ¿Por qué no era blasfemo? Porque Él era Dios, pero cualquier hombre que siendo hombre se hace igual a Dios, que diga el Padre y yo uno somos, es un blasfemo. Pues justamente este poder de Roma iba a hablar blasfemias contra Dios. Veamos cuáles son esas blasfemias que iba a hablar este cuerno pequeño romano. En la diapositiva número 73 se cita al Papa León XIII, que declaró, Papa León XIII, nosotros ocupamos en esta tierra el lugar de Dios Todopoderoso. Esto es una blasfemia, decir que el Papa ocupa en esta tierra el lugar del Dios Todopoderoso. Vamos a leer ahora en la Enciclopedia Católica, Pronta Biblioteca, bajo el artículo Papa, el volumen 2, la página 26, dice así: el Papa es el vicario de Cristo, solo soberano de los fieles. El Papa es Rey de reyes y Señor de señores. Por eso ostenta una triple corona, como Rey del cielo, de la tierra y del infierno. Esto es una blasfemia. Solo el Papa es llamado Santísimo porque es el único que legítimamente es santo. Sea anatema, santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos, el único que merece ser llamado santo. Pero aquí dice que el Papa se le llama Santo Padre y la gente le dice su santidad. ¿No es eso una blasfemia? Cuando el único santo es el Dios Todopoderoso, Rey de reyes y Señor de señores, Jesucristo, el Salvador de todos nosotros. Ahora, hermanos, estaba profetizado que iba a hablar blasfemias este poder de Roma. Miren cuáles son las blasfemias. El Papa sigue diciendo en la Enciclopedia Católica, y anoten la página, el volumen 2, página 26, bajo el artículo Papa, dice: el Papa es de tan grande dignidad y exalzado que no es un simple hombre, es como el mismo Dios, el vicario de Dios en la tierra. ¿Saben lo que quiere decir la palabra vicario? El representante de Dios en la tierra. Miren, se hace llamar Santo Padre. Ahí le roba el título a Dios Padre. Se hace llamar Sumo Pontífice. Ahí le roba el título a Jesucristo, el único pontífice. Y se hace llamar el vicario de Cristo y le roba el título al Espíritu Santo, que es el único vicario o representante de Cristo Jesús. Es una blasfemia. Usa los nombres que le corresponden a Dios Padre, haciéndose llamar Santo Padre, a Dios Hijo, haciéndose llamar Sumo Pontífice, y al Espíritu Santo, haciéndose llamar el vicario, el representante de Cristo. Cristo no dejó un hombre como su representante. Él dice: me voy, pero os dejaré un consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad,
al cual el mundo no lo conoce porque no le ha visto, pero vosotros le conocéis porque está con vosotros y morará en vosotros. Ese es el representante y vicario de Cristo Jesús. Así que es una blasfemia robarle el título a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Miren lo que sigue diciendo la Enciclopedia Católica. El Papa es de dignidad tan sublime y suprema que, hablando con propiedad, no ha sido establecido en algún grado de dignidad, sino más bien ha sido puesto en la misma cumbre de todas las dignidades. Él es supremo Dios en esta tierra. ¡Qué blasfemia decir que Él es Dios supremo aquí en la tierra! Solo el Papa merece ser llamado Santísimo, sigue diciendo. Santo Padre, porque únicamente Él es el vicario de Cristo, manantial, fuente y plenitud de toda la santidad. El Papa es el único que legítimamente es santo. Que Dios lo reprenda por esa palabra blasfema. El único que legítimamente es santo es Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Miren lo que dice la palabra de Dios a todo esto. El Señor Jesucristo en Mateo 23:9 declara: no llaméis Padre a ninguno en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. ¿A quién es el único a quien se le debe llamar Padre? Al que está en los cielos. Y luego dice: ¿por qué me llamáis santo? Ninguno hay santo sino uno, Dios. ¿Santo Padre? Miren, cuando yo me crié en la ciudad de Santa Fe, República Argentina, en la esquina de mi casa vivía un señor que le llamaban Don Coronel. Yo no sé si era coronel del ejército o era el apellido del coronel, pero toda la gente le decía Don Coronel. Él vivía en la esquina y a 3 cuadras de mi casa había un convento y a cada rato pasaban los curas. En aquella época, cuando todavía usaban sotana, ahora usan un cuello clerical. Yo no sé qué maldad le habrán hecho los curas a Don Coronel, o por qué no los quería. Pero nosotros los chicos jugábamos allí frente a su casa y él nos cuidaba, a los niños del barrio. Pero cada vez que pasaba un cura, y a cada rato pasaban porque el convento estaba allí a 3 cuadras, él refunfuñaba entre dientes después que pasaba el cura. Decía Don Coronel, y yo me acuerdo de chico. Quiere que le digan padre y se viste como mi madre. Porque iba con su sotana, ¿verdad? Pero lo cierto es que la Biblia dice que no debemos llamar padre a nadie, sino a aquel que está en el cielo. Ahora, hermanos, no termina allí la blasfemia. Página 28 de la Enciclopedia Católica, artículo Papa. El Papa es igualmente monarca divino, emperador supremo, Rey de reyes y Señor de señores. ¿No es esto una blasfemia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de los señores y el Rey de todos los reyes. Amén. El único que merece el título de Rey de reyes y Señor de señores es Cristo, pero la Enciclopedia Católica le pone ese título al Papa. Y sigue diciendo, de allí que el Papa ostente una triple corona, una tiara, como Rey del cielo, de la tierra y del infierno. Rey del infierno, bueno, quizás. Pero dice aquí que el Papa es Rey del cielo. Entonces, el que está en el trono en el cielo, ¿qué es? Si el Papa es el Rey del cielo y Rey de la tierra y Rey del infierno por la tiara papal, entonces ¿qué es el que está sentado en el cielo? Sigue diciendo, además, la superioridad y el poder del pontífice romano no se refieren solo a las cosas celestiales, a las terrenales y a las que están debajo de la tierra, sino que llegan hasta sobre los ángeles del cielo, pues el Papa es mayor que los ángeles. ¿Qué les parece? ¿Qué dice la palabra de Dios?
Apocalipsis 13:6. ¿Qué dice? Abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. ¿Quiénes son los que moran en el cielo? Los ángeles de Dios. Y ahí dice la enciclopedia que el Papa es más grande que los ángeles del cielo. Miren cómo termina esa cita. Increíble lo que van a leer ahora. De manera que si se pudiera dar el caso de que los ángeles errasen en la fe o enseñasen o pensasen en forma contraria a la fe, si los ángeles pudieran enseñar en contra de la fe, ¿podrían ser qué? Podrían ser juzgados y excomulgados por el Papa. El Papa puede excomulgar a los ángeles del cielo, porque él tiene tan grande dignidad y poder que forma con Cristo uno y el mismo tribunal. ¿No es esto la blasfemia de todas las blasfemias? Cuando Cristo dijo el Padre y yo uno somos, los judíos lo iban a apedrear y dijeron por blasfemo, pero el Papa dice que él y Cristo son uno, y el tribunal del cielo es el mismo tribunal que hace el Papa aquí en la tierra. Qué cosa tan tremenda. Miren cómo termina esta cita. El Papa es como Dios en la tierra. Y esto no lo estoy diciendo yo, está en la Enciclopedia Católica, en la página 29 del volumen 2. El Papa es como Dios en la tierra, solo soberano de los fieles de Cristo, principal Rey de Reyes, que tiene la plenitud del poder, a quien el Dios omnipotente ha confiado no solo la dirección de lo terreno, sino también del reino celestial. Así que el Papa dirige el reino celestial. ¿Qué les parece? Y miren, tiene tan grande autoridad y poder, dice la Enciclopedia Católica, que puede modificar, explicar, interpretar o abolir aún las leyes divinas. ¿El Papa puede cambiar las leyes de Dios? Pues lo ha hecho, mis amigos. Y claro que lo ha hecho. Cambió la santa ley de Dios. Si ustedes leen en la Biblia, el primer mandamiento de la ley de Dios dice: yo soy Jehová tu Dios. No tendrás otros dioses delante de mí. Pero el segundo mandamiento de la ley de Dios dice: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás delante de las imágenes, ni les rendirás culto, porque yo soy Jehová tu Dios, un Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dios ha prohibido el culto a las imágenes, pero el catecismo eliminó ese mandamiento. Dice que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo, no jurar su santo nombre en vano. Ese es el tercero en la Biblia: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Pero el segundo, el que habla de las imágenes, lo borraron de un plumazo, lo eliminaron de la ley de Dios, para que la gente no se diera cuenta del engaño de que las iglesias están llenas de imágenes y de idolatría, y millones de personas se postran delante de imágenes, que eso viene del paganismo y se introdujo en la iglesia cristiana cuando la iglesia apostató, mezclando el paganismo con el cristianismo. Ahora la cosa se pone más grave. Y se pone más grave porque el tercer mandamiento dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, y acabamos de ver que el nombre de Dios lo toma una vez tras otra, tras otra, tras otra, en vano, haciéndose llamar Santo Padre, su santidad, Rey de Reyes, Señor de Señores, Vicario de Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Son una cantidad de nombres blasfemos. Y luego llegamos al cuarto mandamiento, que también lo cambió. Y en lugar del día que Cristo estableció desde la creación del mundo, estableció el día del culto al Dios Sol, el Dios pagano. Todo eso iba a ser el cuerno pequeño. Y lo más terrible es que el mundo entero sigue
esas costumbres y prácticas que no tienen su base en la palabra de Dios, mis amigos. Ahora, es más que esto. Daniel 7:25, próxima diapositiva, decía: pensará en cambiar los tiempos y la santa ley de Dios. Y así el papado, el hombre de pecado, el hijo de perdición, se atrevió a cambiar lo que Dios había escrito con su propio dedo. Y hasta lo declara. El decálogo, la ley de Dios, que es presunto de su carácter, es reflejo del carácter de Dios. Esa ley que el salmista dijo que para siempre fue establecida en el cielo. Esa ley que es el fundamento del gobierno divino ha sido alterada, ha sido cambiada, y el hombre, en lugar de seguir los mandamientos de Dios, sigue las tradiciones de los hombres. Lo vimos la primera noche, ¿se acuerdan? Cristo dijo: en vano me honran, siguiendo como mandamientos tradiciones de hombre. Dejaron el mandamiento de Dios y ahora siguen la tradición ¿de qué? De los hombres. Miren lo que dice en el libro Decretos Episcopales, en la página 144. El Papa tiene el poder de cambiar los tiempos y abolir las leyes, dispensar lo que él quiere hacer a un lado, lo que él decida, aún las leyes de Jesucristo. Qué terrible. Tal cual como lo decía la profecía, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. La persecución de los santos del Altísimo a lo largo de los siglos en la Santa Inquisición es notoria. Millones de cristianos murieron siendo quemados en la hoguera como mártires, cuando su único pecado era creer en Cristo como único Salvador y aceptar la Biblia como la palabra de Dios. Pero porque no se sujetaban a los decretos del obispo de Roma, eran declarados herejes y dignos de muerte. No por nada el Papa Juan Pablo II, en el año 2000, año del jubileo, ante el Coliseo Romano en la Misa de Gallo, pidió perdón públicamente en nombre de la Iglesia por todas las atrocidades que la Iglesia cometió en matar a tantos santos a lo largo de los siglos. Persiguió a los santos del Altísimo. Hoy están pidiendo perdón por los crímenes de los sacerdotes, ¿verdad? Ahí en Inglaterra, Benedicto XVI, la semana pasada, lo primero que hizo fue pedir perdón en nombre de la Iglesia por los crímenes de los sacerdotes de pedofilia. Pero ¿qué dijo Dios? No es bueno que el hombre esté solo. Lo vimos la primera noche, ¿no es cierto? No es bueno que el hombre esté solo, y desde que se estableció el celibato, cumpliendo la profecía de la apostasía, ha entrado una luz de males y desgracias en la Iglesia Católica, de violación de niños, de mujeres, de monjas, de asesinatos, monjas embarazadas, escondiendo los fetos que se encuentran en las excavaciones de las iglesias, bajo las tumbas. Cantidad de niños que a lo largo de los siglos son los inocentes que tuvieron que pagar el precio de desobedecer el mandamiento de Dios, que no es bueno que el hombre esté solo. Y hasta el día de hoy, pero le ha costado caro a la Iglesia, le ha costado caro millones. Miren, la primera diócesis en los Estados Unidos, que es la diócesis de Baltimore, tuvieron que entrar en bancarrota porque tenían más de 580 demandas de juicios por pedofilia contra sacerdotes. Y se ha descubierto que aún Benedicto XVI tapó muchos de los crímenes de los sacerdotes trasladándolos a otro lugar. El mismo Papa actual estuvo envuelto cuando era director y prefecto de la Comisión de Fe y Doctrina, que era el Santo Inquisidor, le llamaban, el Santo Inquisidor, la mano derecha del Papa anterior. Se encargó de tapar los crímenes de la Iglesia. Todo esto es atroz, pero mis amigos, aquí no termina. En esta noche vamos a ver cómo esta mujer, la ramera, ha emborrachado a todas las naciones con el vino del furor de su fornicación. Si nosotros vamos a la segunda presentación que tenemos, vamos a ver las fiestas
que estableció este poder llamado el cuerno pequeño o la bestia y lo que se atrevió a hacer. No solamente cumple la profecía, pero miren algunas de las características de este poder. Ya vimos, vamos de vuelta a Apocalipsis 17. Vamos de vuelta a Apocalipsis 17. Repasen por favor las características para que ustedes vean que la Biblia no se equivoca. El Señor Jesús lo dejó escrito hace casi 2000 años atrás. La mujer estaba sentada sobre una bestia. ¿Qué cosa es una bestia? Un poder político. ¿Cuál es la única iglesia en el mundo que está montada sobre un poder político? Que el jefe de esa iglesia no solamente es líder religioso, pero también es jefe de Estado. No hay otra iglesia sobre la faz de la tierra que esté montada sobre un poder político. La única es la iglesia romana, porque tiene la ciudad del Vaticano, que es un Estado, y el jefe del Vaticano es el Papa, al mismo tiempo líder religioso y líder político. Dice aquí que la mujer estaba sentada sobre una bestia escarlata y estaba llena de nombres de blasfemia. Eso es Apocalipsis 17:3. Ya vimos todos los nombres de blasfemia y no es todo. ¿Qué otra cosa es blasfemia según la Biblia? Y nomás les voy a leer el versículo porque ya no me voy a detener. San Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Le trajeron a Jesús un hombre paralítico. Y Jesús, al ver la fe de ellos, que lo bajaron por el techo, porque no podían llegar hasta él por la gente que había, Marcos 2, versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, diciendo: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo quién? Según la Biblia, según los escribas de la ley, Cristo era un blasfemo, porque le dijo al hombre: hijo, tus pecados te son perdonados. Les pregunto a ustedes, ¿era Cristo un blasfemo? ¿Por qué no era blasfemo? Porque él tenía el derecho de perdonar los pecados, porque era Dios. Pero cualquier ser humano que sin ser el mismo Hijo de Dios se atreve a decir que él tiene poder de perdonar a los pecados, es un blasfemo. Siguiendo allá en Apocalipsis capítulo 17, las características de este poder blasfemo, dice el versículo 4. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. ¿Cuáles son los colores de la realeza? La púrpura y el escarlata. Y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y la inmundicia de su fornicación. Noten bien, un cáliz de oro en su mano. Dios nos los pone bien clarito para que nadie se equivoque. ¿Quién es la iglesia que tiene el cáliz de oro y lo da a beber? Un cáliz de oro. ¿Quién es la iglesia que se viste de púrpura y escarlata? Miren, si vamos a la diapositiva 114, a los obispos se les llama los purpurinos. Cuando usted lee en las noticias los purpurinos, está hablando de los obispos católicos porque se visten de púrpura. ¿Y cuál es el otro color que dice la Biblia? Diapositiva 114, vestidos de púrpura. ¿Y el otro color es qué? Miren, púrpura y escarlata, el rojo y el púrpura o violeta. Esos son los dos colores, el sombrero rojo, el vestido púrpura, el color escarlata, el color usado por los cardenales. Obispos, púrpura; cardenales, escarlata. Miren en la próxima diapositiva, Benedicto XVI, llevando los colores que la Biblia dice que se iba a vestir, de púrpura y escarlata. Púrpura y escarlata. También se le llama en el versículo 5 madre, madre de las rameras, o sea que es una iglesia madre de la cual han salido otras iglesias. Tiene hijas rameras que también han caído, igual que ella, en la prostitución.
También dice el versículo 6 que ha perseguido y martirizado a los santos del Altísimo. Y ya vimos que a través de la Santa Inquisición ha matado a millones a lo largo de los siglos. Los mártires de la Reforma, desde los tiempos de Martín Lutero, Calvino, Zwinglio y todo, que murieron por defender la verdad de Cristo Jesús. Otra característica, dice el versículo 9, nosotros leímos hasta el 8, pero el 9 dice, esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. La mujer está sentada sobre 7 montes. La única ciudad en el mundo que está sentada sobre 7 colinas es la ciudad de Roma. Los 7 montes sobre los cuales se asienta la ciudad de Roma. Y el monte Vaticano es uno de esos montes. Esta es la ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. El ángel le explicó a Juan en Apocalipsis 17, 18, para que no haya duda alguna. La mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. La mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. El Vaticano, la ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. En la época de Juan, la ciudad que reinaba era Roma, y todavía sigue siendo Roma, porque a Roma acuden todos los presidentes de Estados Unidos a reunirse con el obispo de Roma. Allí van los reyes de la tierra, los gobernantes, los presidentes. Hasta Fidel Castro se encontró con el Papa. Todos los reyes de la tierra han fornicado con ella, dice la palabra de Dios. Ahora se le llama a esta mujer Babilonia la Grande. Y el nombre Babilonia viene de la antigua Babilonia, porque en Babilonia se dio origen a la religión contra el Dios del cielo, a la idolatría, a la inmortalidad del alma y a todas las doctrinas paganas vienen de la antigua Babilonia. Babilonia quiere decir confusión, porque allí confundió Dios las lenguas. El hombre dijo, este fue Nimrod, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Nimrod quiso hacerse igual a Dios y sentarse en el trono de Dios. Unió el poder político con el poder religioso. Él iba a ser rey, pero también iba a ser sumo pontífice de los misterios de Babilonia. Y desde allí en adelante la unión del poder político con el poder religioso ha acarreado las mayores desgracias al mundo. ¿Quién fue este Nimrod? La Biblia nos dice que Nimrod fue el primer poderoso en la tierra. Génesis capítulo 10. Esto es la diapositiva 129. Nimrod, el primer poderoso. La primera vez que se usa la palabra rey en la tierra, y reino es con referencia a Nimrod. Diapositiva 129, esa misma. Génesis capítulo 10, versículo 8 al 10. Nimrod tiene 6 letras. Y si usted suma el valor de las letras de Nimrod en hebreo, la N, la I, la M, la R, la O y la D, le va a dar el número 666, el número de la bestia. Al primer hombre a la cual se aplica el número 666 fue a Nimrod, el primer poderoso en la tierra. Leamos Génesis capítulo 10 y versículo 8 al 10. Dice así, Génesis 10, versículo 8 al 10. Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. Eso es Babilonia, Sinar. El comienzo de su reino fue Babel. La primera vez que aparece la palabra reino en la Biblia es en referencia con Nimrod. También dice que fue el primer poderoso en la tierra. Se hizo adorar como si fuera Dios. La palabra poderoso cazador delante de Jehová, la palabra delante de Jehová en hebreo es le Adonai,
que literalmente quiere decir en contra de Jehová. La próxima diapositiva. 130. La Biblia dice que fue el primer poderoso en la tierra, el primer tirano, el primer dictador. Delante de Jehová quiere decir en contra de Jehová. El primer poderoso en la tierra, primer dictador, el primer Saddam Hussein, porque la tierra de Babilonia hoy en día se llama Irak. El primer dictador en la tierra. Babilonia es Irak. Nimrod, su nombre quiere decir en hebreo adversario, el que se levanta en contra. Por eso dice que delante de Jehová. Por eso la Biblia dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Él se puso delante de Jehová, por encima de Jehová, para hacerse más grande que el mismo Dios. Se hizo adversario del Todopoderoso. Y como ya les mencioné, las letras de Nimrod en hebreo, que quiere decir adversario, si usted la suma, dan 666 en el idioma hebreo. Y fue el comienzo de su reino Babel en la tierra de Sinar. La esposa de Nimrod se llamaba Semiramis, la famosa reina Semiramis, y era tan hermosa como era de cruel. Nimrod muere y su mujer sigue reinando en el imperio que él levantó. Las ciudades más poderosas de la antigüedad fueron fundadas por Nimrod, el primer reino, y la torre de Babel fue levantada por él también para establecer sobre esa torre un trono sobre el cual él se sentaría para dominar toda la tierra. Esta mujer, Semiramis, al morir también asciende al cielo. Cuando murió Nimrod, ella dijo que su marido Nimrod no estaba muerto, sino que había ascendido al cielo y tomó posesión del sol. Por eso los babilonios dedican el primer día de la semana para el culto al dios sol. La diosa Semiramis, que se hizo hacer adorar como si fuera diosa también, está representada por la diosa luna. Ishtar es el nombre de la diosa luna. Y todavía hasta el día de hoy se encuentran las estatuas de la diosa Ishtar, la diosa de la fertilidad, del amor y del sexo en la antigua Babilonia. Semiramis, veamos las estatuitas que aparecen aquí. La primera, que se mira un poquito fea, de las que van a ver aquí en la pantalla, es porque fue rescatada o fue encontrada entre las ruinas de Babilonia. Es una mujer con un niño en sus brazos amamantando, pero el niño tiene cara y cuerpo de hombre, porque ella amamanta al que llegaría a ser su propio esposo. Esta es la reina Semiramis. Ella salió embarazada y el hijo que ella tuvo se llamó Tamuz. Tamuz es al mismo tiempo hijo y consorte o amante de su propia madre. Ishtar, la diosa babilónica, es la diosa del amor y de la fertilidad, ya que la fornicación era parte de la religión babilónica. Y Afrodita entre los romanos era la diosa del amor y la fertilidad, la que toma el lugar de la antigua Babilonia de Ishtar o la reina Semiramis. Ahora, este Nimrod quiso hacerse igual a Dios. Y esa torre que él creó se llama el Etemenanki. Edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. El que haría como el diablo, sentarse a los lados del norte. Y si ustedes ven en Isaías capítulo 14, vamos a leerlo rápidamente para que ustedes vean qué impresionante lo que dice sobre Lucifer. Dice el versículo 12. Isaías 14, 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Aquí está hablando de Lucifer, que se quiso hacer igual a Dios, pero en realidad
Todo este capítulo es un escarnio contra el rey de Babilonia. Dice el versículo 4, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia, diciendo, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Todo este capítulo donde dice, pondré mi trono en lo alto, junto a las estrellas de Dios me sentaré y seré semejante al Dios Altísimo, es lo que Nimrod dijo. Él fue el que estableció el primer reino y se hizo adorar como si fuera Dios, obviamente, inspirado por el que busca la adoración, Satanás. Lucifer era el que estaba detrás de él. Y así el reino llegó a llamarse Babilonia, y el lugar donde vivía el rey Nimrod se llamaba el Esagila, la morada de los dioses. Esagila quiere decir el lugar donde estaban los edificios gubernamentales de Babilonia en la parte norte. Estamos en la diapositiva 138. ¿Ok? Esagila, morada de los dioses. Ahí pueden ver la parte donde estaban los palacios y el Sigurat, la torre de Babilonia. Y encima de la torre se ponía el trono del rey de Babilonia. En la próxima diapositiva ven el nombre de la torre de Babilonia, Etemenanki. Etemenanki, literalmente en el idioma babilónico, quiere decir puente al cielo. Por eso el rey de Babilonia se hizo llamar sumo pontífice, que quiere decir principal constructor de puentes. Pontífice viene de ponto, que es puente, y tífice, de artífice, que quiere decir constructor de puente, porque él iba a construir un puente que uniera el cielo con la tierra, y en medio de ese puente iba a estar el rey de Babilonia. ¿No es eso una blasfemia contra el Dios del cielo? ¿No es Cristo el puente que une el cielo con la tierra? ¿No es Él el que nos une con el reino celestial? ¿No es Él el puente para nuestra salvación? Pero el rey de Babilonia se hizo como si fuera el mismo Hijo de Dios. Me voy a tener que saltear muchas de estas cosas porque quiero llegar a Tamuz, el hijo de Semiramis. Semiramis sale embarazada cuando ella está ya viuda, su marido había muerto. Y ella les hizo creer a los babilónicos que salió embarazada porque el sol la dejó embarazada. Ella dice que había abierto la ventana y estaba adorando al sol, pero su marido, que era el sol, bajó el sol, se metió en la ventana, la tiró al suelo y la dejó embarazada. Y así salió un niño que le pone por nombre Tamuz. Tamuz es el redentor de los babilónicos. Y veamos un poquito acerca de Tamuz. En todas las religiones paganas tenemos este personaje redentor. Miren, Tamuz, su símbolo es un cetro, la cruz de Tamuz, la diapositiva anterior, o más bien esa misma. Y el pino es símbolo de Tamuz. Tamuz era un hombre muy apuesto, pero también muere en un terrible asesinato a los 33 años de edad. Pero antes de hablar de la muerte de Tamuz, déjenme hablar de su nacimiento. El día más corto del año es el 21 de diciembre. El 22 y 23 y 24 tienen la misma duración. El 25 de diciembre es el día cuando los días comienzan a alargarse. Es el solsticio de invierno seguido por el nacimiento del sol. Los babilonios decían que el 25 de diciembre era el nacimiento del dios sol. Qué casualidad que el 25 de diciembre se celebró 2000 años antes del nacimiento de Cristo. Por 2000 años los babilonios, los persas, los griegos y los romanos celebraban el nacimiento del dios Sol en el solsticio de invierno, el 25 de diciembre. Es el nacimiento del dios babilónico Tamuz. ¿Cómo lo celebraban? Trayendo un árbol, el árbol que no muere en invierno, el pino, y llenándolo de antorchas de fuego, representando la luz del sol. También le colgaban bolas representando al dios Sol, bolas brillosas. El culto al dios Tamuz se hacía a través de un árbol.
Por eso hasta el día de hoy, el 25 de diciembre, se adorna el árbol con luces, el árbol de Navidad. Y arriba del árbol se le coloca la estrella, que le dicen la estrella de Belén. Pero no es la estrella de Belén, es la famosa estrella del oriente, o sea, la estrella que representa Tamuz. En la Trinidad babilónica, Tamuz está representado por la estrella matutina, Venus, la primera estrella que sale en la puesta del sol. El planeta Venus representa, y esa estrella se coloca arriba del árbol. Ustedes lo pueden ver en todos los dibujos babilónicos, un pino con una estrella arriba. Pero hoy en día la gente piensa que es la estrella de Belén que le ponen arriba del arbolito. ¿Dónde en la Biblia dice que hay que traer un pino y meterlo dentro de la casa para representar el nacimiento de Cristo? ¿Dónde salió esa costumbre? La única explicación es el paganismo que viene de la antigua Babilonia. Otro símbolo de Tamuz es el huevo y la serpiente. La serpiente es símbolo de la vida, es símbolo del dador de la vida. Por eso hasta el día de hoy el símbolo de la medicina que supuestamente da la vida es un cetro con una serpiente. El huevo también es símbolo de la vida porque la vida viene de un huevo. Y todo esto es símbolo de la fertilidad. La serpiente es la que fertiliza al huevo, porque la serpiente pasa por el huevo y lo fertiliza. Era la costumbre o la creencia de los antiguos babilónicos. Ahora miren qué interesante. Este Tamuz, escuchen bien ahora, no solamente nace un 25 de diciembre, y por cierto, yo les dije que les voy a decir la verdad sobre la Navidad. Mejor que la sepan. Cristo no nació un 25 de diciembre. En primer lugar, la Biblia dice que los pastores estaban en Belén, en los campos, cuidando los rebaños de ovejas, cuando los ángeles del Señor se le aparecieron y le anunciaron el nacimiento de Cristo. ¿Ustedes creen que en Belén, que es el hemisferio norte, que está a la misma altura que Nueva York y Chicago, en un 25 de diciembre van a estar cuidando las ovejitas en el campo? Cuando hay nieve y hielo, cae una terrible nevada todo el mes de diciembre en Belén. Si ustedes ven la fiesta de la Navidad que celebran los católicos allá, van a ver que todo Belén está cubierto de nieve. Los pastores meten los rebaños a los apriscos desde mediados de octubre a más tardar principios de octubre, o a más tardar 10, 12, 13 de octubre, ya guardan los rebaños en los apriscos para cuidarlos del frío, para protegerlos de los vientos helados. Ningún pastor estaba allá en el campo un 25 de diciembre guardando ninguna ovejita. Cristo no nació un 25 de diciembre. Oh, yo les puedo decir mucho más. Miren, la gente usa el pesebre, pone al niño Dios en el medio, pone a José y a María y el niño en el pesebre, y a un lado le pone a los pastores y al otro lado le pone a los reyes magos trayéndole sus preseas. Miren, de vez en cuando está bueno leer lo que dice la Biblia, hermanos, y no andar haciendo lo que hace la gente. La gente, ay, pero sí, si la Biblia habla de los reyes magos, que no vinieron, ¿cómo se llaman? Gaspar y... ¿cómo se llama? Melchor, y ¿cómo es el otro? Eso es puro cuento, eso no está en la Biblia. Ahora que vinieron los hombres sabios de Oriente está, pero vamos a leer el registro para que ustedes vean lo que dice. Vamos al libro, creo que esto está en el libro de Marcos, si no recuerdo mal, o Marcos o Lucas, uno de los dos. Vamos a buscarlo. Vamos a ver. Lucas capítulo 2. Para que ustedes vean lo que dice la Biblia, y la palabra de Dios no se puede contradecir. Si nosotros seguimos costumbres de la gente, vamos a contradecir la palabra de Dios. Miren, versículo 8 de Lucas 2. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche. Y se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, y será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Acá está la señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Díganme una cosa, ¿ustedes creen que una madre
va a tener a un niñito envueltito en pañales en un pesebre en pleno 25 de diciembre al aire libre? Un pesebre no es un lugar resguardado, es un lugar donde van a comer los animales. Es un lugar abierto donde se pone la comida de los animales. Y ahí estaba el niño envueltito nomás en un pañal, que la Biblia no, que la Virgen María no tenía una cobijita para arroparlo de tanto frío. Miren, hermanos, el cuento ese de que Cristo nació un 25 de diciembre no está en la Biblia. La Biblia no nos da la fecha del nacimiento de Cristo, pero sabemos que no puede haber sido en invierno por lo que estamos leyendo. Y luego la historia de los Reyes Magos. Miren lo que dice. Vamos a Mateo para ver la historia de los Reyes Magos. Mateo capítulo 2 dice así: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y los escribas le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti me saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente, escuchen bien ahora, el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente, que iba delante de ellos, los condujo hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueño, no volvieron a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Notaron ustedes que dice que entraron en la casa donde estaba el niño? No dice en el pesebre. En la casa donde estaba María y el niño. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Ustedes quieren saber? Mírenlo. Después que ellos partieron, un ángel del Señor se le apareció a José en sueños y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Versículo 16. Entonces, cuando Herodes se dio cuenta que estaba burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Él les preguntó a los magos: ¿cuánto tiempo hace que vieron la estrella? Y según lo que ellos les dijeron, mandó a matar a los niños 2 años. Díganme una cosa, ¿cuánto tiempo había pasado desde que el niño nació hasta que los magos vinieron? 2 años. ¿Dónde estaba la madre y el niño? En una casa. José no la dejó a la Virgen María por 2 años viviendo en un pesebre. Eso fue una emergencia de una noche, que no había lugar en el mesón, y entonces tuvo que nacer el niño en un pesebre. Y no era en diciembre, era obviamente o en primavera o en verano o en otoño, pero no en invierno. Esto me está diciendo a mí que la hermosa historia de los pastorcitos a un lado y los Reyes Magos al otro nunca sucedió así. Los pastores vinieron y vieron al niño en un pesebre, pero los Reyes Magos lo encontraron en una casa viviendo con María y su padre José.
¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Que si nosotros vamos a hacer algo, tenemos que ver lo que la palabra de Dios dice. Entonces todos esos que ponen el pesebre y ponen a Gaspar y a Melchor y a Baltasar y ponen a los pastorcitos al otro lado, nunca han leído el registro bíblico de lo que dice. Eso es un mito, eso es una leyenda, nunca sucedió de esa manera. Es más, el arbolito de Navidad es un símbolo pagano, como lo es toda la historia de Tamuz y el día del nacimiento de Cristo. Si Dios hubiera querido que le celebráramos el cumpleaños a Cristo, nos hubiera dado la fecha en que nació. Les voy a decir más, la enciclopedia del famoso autor, la enciclopedia de 26 volúmenes cristiana de Baker, donde habla acerca de la Navidad, ustedes la pueden buscar, esta es la enciclopedia cristiana, comentario bíblico de el famoso, y se me va el nombre ahora, de este famoso teólogo cristiano. Él hizo una investigación a fondo del tema de la Navidad y saca el montón de datos para demostrar que Cristo ni nació un 25 de diciembre, ni las costumbres que se celebran hoy en día. ¿Y saben lo que él dice? Literalmente, y eso está en el librito que ustedes se llevaron anoche, La verdad sobre la Navidad. Ahí viene la cita de la enciclopedia y del comentario bíblico adventista, no adventista, sino bautista. Y él dice allí que todo lo de la Navidad es un gran fraude pagano, que la fiesta es pagana, que su origen es pagano y que la iglesia cristiana no comenzó a celebrar esa fiesta sino hasta después de la introducción del paganismo por Constantino, que se adoraba al dios Sol y se celebraba el cumpleaños del día Sol. Y él dice, investigué en la Biblia y jamás se encuentra en toda la Biblia que Dios mandó a celebrar ningún cumpleaños. Al contrario, los únicos 2 cumpleaños mencionados en la Biblia es uno del rey pagano, el faraón de Egipto, en el cual para celebrar su cumpleaños le volaron la cabeza al panadero. Y el otro cumpleaños celebrado en la Biblia, mencionado en la Biblia, fue celebrado por el rey Herodes, otro rey pagano, y voló la cabeza de Juan el Bautista. En los 2 cumpleaños paganos celebrados en la Biblia o mencionados en la Biblia, en los 2 son paganos y en los 2 se decapitó a una persona. Los cumpleaños, dice él, no están mencionados en la Biblia y Dios nunca mandó a celebrar el cumpleaños de Cristo. Si Él hubiera querido que se celebrara, nos hubiera dejado la fecha cuando Él nació, pero no está mencionada en la Biblia. Es más, la enciclopedia Schaff-Herzog saca la fecha aproximada cuando Cristo pudo haber nacido. ¿Y sabe cómo la saca? Yo no lo voy a hacer en esta noche porque el tiempo se me fue, pero con la Biblia yo les puedo demostrar desde el nacimiento de Juan el Bautista. Juan el Bautista era hijo de un sacerdote, Zacarías, y Zacarías le tocó ministrar en el santuario según el orden de su clase, y era el de la clase de Abías. Eso dice Lucas capítulo 1 versículo 18 en adelante. Cuando usted mira en el libro de Crónicas la clase de Abías, cuando le tocaba ministrar en el santuario, allí fue donde el ángel se le apareció y le dijo a Zacarías que su mujer iba a tener un hijo. Cuando él volvió, pasados los 9 meses, pasado 6 meses, volvió el ángel Gabriel y le dio el nombre del niño, y a los 9 meses nació el niño. La enciclopedia saca la fecha, desde la fecha que da la Biblia para la orden de Abías, le cuenta 9 meses para el nacimiento de Juan el Bautista, y no le da en el mes de diciembre, le da en el mes de septiembre o principios de octubre a más tardar para el nacimiento de Cristo Jesús. Eso es prueba, otra prueba más de que la Navidad no tiene su origen en el cristianismo, sino directamente en el paganismo. Pero este Tamuz, a quien se celebra, es más grave. Y yo voy a terminar con esto porque el tiempo se me fue, nomás para que ustedes vean hasta dónde llega esto. Tamuz es adorado como el dios Sol. Diapositiva 151. Los babilonios adoraban la salida del sol, adoraban al dios Sol, y en el comienzo del día del sol, el 25 de diciembre, le dedicaban al culto al nacimiento al dios Sol. Ahora, Tamuz está mencionado en la Biblia.
Y con esto voy a terminar, con la historia de cómo murió Tamuz. ¿Okay? Vamos al libro de Ezequiel. Ezequiel, en el capítulo 8, está mencionado el dios babilónico Tamuz. También Ezequiel y el profeta Jeremías mencionan a la diosa Semiramis, la reina Semiramis, la reina del cielo se le llama, que es la adoración a la diosa del amor y la fertilidad. Ezequiel capítulo 8. Visión de las abominaciones en Jerusalén. Aquí cuenta cómo el pueblo de Dios había caído en las prácticas paganas de adorar a los dioses falsos, y por eso Dios destruyó la ciudad de Jerusalén y los mandó cautivos al cautiverio en Babilonia. Dice aquí, no voy a leer todo el capítulo, habla de las abominaciones que se estaban haciendo en la misma casa de Dios, levantando una imagen del celo en la puerta de la entrada del altar a Jehová. Dice eso en el versículo 5. Me dijo: hijo de hombre, alza tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo a la entrada. Y me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Ten cuidado, hermano, no sea que tú estés haciendo abominaciones que alejan a Dios de su santuario, porque Dios se aleja de su santuario cuando se meten abominaciones paganas en la casa de Dios, costumbres y prácticas paganas. Sigan leyendo. Me llevó a la entrada del atrio y miré, y aquí en la pared un agujero, y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y aquí una puerta, y me dijo: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles, bestias abominables, todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. La casa de Jehová pintada con imágenes, con ídolos, lo mismo, la misma abominación que hay en las iglesias católicas y aún las luteranas y aún las episcopales y muchos otros que no han quitado las imágenes de sus templos, pintados todos de imágenes. Y Dios dice: esto es abominación. Te voy a mostrar peores abominaciones. Sigan leyendo. Versículo 12. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tiniebla, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Y me dijo después: vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen esto. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, el templo de Dios que está al norte. Y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando ¿a quién? ¿A quién? A Tamuz. ¿Quién era Tamuz? El dios babilónico, el hijo del sol, el hijo de la reina Ishtar, la diosa Ishtar, la diosa del amor y la fertilidad. ¿Por qué estaban endechando a Tamuz? Endechar quiere decir llorar. ¿Por qué lo lloraban? Mujeres endechando a Tamuz. Tamuz, el hijo y marido de su propia madre. Por cierto, la historia se repite entre los egipcios también. ¿Han oído ustedes hablar en psicología de freudiana, el mito de Osiris? ¿Saben lo que es el mito de Osiris en psicología? Incesto. La madre teniendo relaciones con su propio hijo. Pues esta reina tenía relaciones, era madre y mujer de su propio hijo. Cuando su hijo es asesinado, lo cortan en pedazos, tiran los pedazos de su cuerpo por toda Babilonia. La reina madre vuelve a mandar a que se recogen todos los pedazos de Tamuz para coser los pedazos de su cuerpo, y ella le va a devolver la vida a Tamuz a través del acto que da la vida. El acto que da la vida es el acto sexual. Entonces, cuando pone todo el cuerpo de Tamuz junto, se da cuenta que le falta una parte del cuerpo, y sin esa parte del cuerpo no le puede devolver la vida, porque es la parte que tiene que ver con dar la vida, ¿no es cierto? El órgano sexual de Tamuz. Por cierto, 40 días dura la endecha de Tamuz entre los babilónicos. Endecha quiere decir el luto, el lloro de Tamuz. 40 días. ¿Saben cuándo comienza?
comienza con el miércoles en el cual los adoradores de Tamuz vienen ante los sacerdotes de Tamuz que se visten de luto. Por eso el color negro. Miren, ningún sacerdote en la Biblia se le permitía usar el color negro. Los sacerdotes de Jehová tenían que vestirse de lino fino blanco. Pero el color negro es símbolo del luto. Y la Biblia dice que cuando alguien estaba de luto no podía ministrar en la casa de Jehová. Pero los sacerdotes paganos babilónicos se vestían de negro, símbolo del luto. Se rapaban la cabeza con una tonsura en forma redonda en señal de luto. Se ponían cortes en el cuerpo y entonces los adoradores venían a recibir la señal del luto, que era la T de Tamuz en forma de cruz en la frente con ceniza. Así comenzaba el luto de Tamuz. ¿Se les parece algo que ustedes conocen hoy en día? Le llaman miércoles ¿de qué? De cenizas. ¿A dónde está en la Biblia el miércoles de ceniza? ¿A dónde dice la Biblia que hay que guardar luto 40 días por Jesús y que hay que ponerse una cruz de ceniza y hay que ir a que el sacerdote le ponga la cruz el miércoles de ceniza? Eso viene del paganismo. Ahora, al terminar esos 40 días de luto, la reina le va a devolver a su hijo la vida, pero se da cuenta que le falta el órgano necesario para darle la vida, para tener relaciones con su hijo. Finalmente le dicen que esa parte del cuerpo la tiraron en el río Éufrates. Y entonces ella manda con redes a recoger los peces del río Éufrates para poder recoger la parte del cuerpo de Tamuz que le falta. Ahora, yo les hago una pregunta. Hoy en día la gente celebra Easter, que supuestamente es la resurrección de Cristo. Yo les hago una pregunta. En la próxima diapositiva. ¿De dónde salen estos símbolos de Easter? A ver, pónmelos ahí en la pizarra. El conejo de Easter, ¿qué tiene que ver con la resurrección de Cristo? Los Easter eggs pintados de colores, ¿qué tienen que ver con la resurrección de Cristo? ¿Qué tienen que ver con la resurrección de Cristo? Los huevos de Pascua y los conejos. Díganme, ¿qué tienen que ver los huevos de chocolate decorados y las canastitas con la resurrección de Cristo? Pero ese es Easter, supuestamente están celebrando la resurrección de Cristo. Síguele, por favor. Síguele, que el tiempo se me fue. Mira, el Easter Bunny, el conejo. ¿Y saben lo que hacen? Miren, esconden los huevos de Pascua en el parque. ¿No han visto ustedes que mandan a los niños a buscar los huevos de Pascua escondidos en los parques? Y entonces cuando lo encuentran, el niño dice, I found it, lo encontré. Y no saben qué es lo que andan haciendo. Andan buscando los huevos de Pascua que se le perdieron a Tamuz. De ahí es que viene, por eso la Biblia le llama esto abominación, inmundicia. Y la gente practica estas costumbres hoy en día que son una inmundicia contra el Dios del cielo, una abominación. Y están celebrando Easter y se reúnen las iglesias para esperar la salida del sol y van a lo que le llaman el Easter Sunrise Service. Cuando viene la fecha de Semana Santa, miren, las reuniones ecuménicas, bautistas, metodistas, presbiterianos y todo, se van a reunir allá en el Arlington Memorial para celebrar la salida del sol. Van aquí a Long Island a la salida del sol a celebrar los ritos de la salida del sol para recibir el domingo de resurrección, cuando esto es un rito pagano, la salida del sol. Los conejos, los huevos son símbolo de la reproducción, son símbolo de fertilidad, es símbolo de Tamuz. ¿Qué tienen que ver huevos de Pascua con conejos de Pascua, con la muerte y la resurrección de Cristo? ¿Dónde en la Biblia van a encontrar semejante barbaridad? La misma fiesta les está diciendo a ustedes cuál es su origen y de dónde viene. No solo la Navidad, también el Easter es una fiesta pagana y ningún cristiano debiera participar en adorar al sol el domingo de resurrección. Eso es una blasfemia contra Dios, mis hermanos. Y eso del ecumenismo, que se reúnen todos para celebrar el día de Easter. Mira, mejor
que celebres la resurrección de Cristo en tu vida, todos los días de tu vida, con que Cristo vuelva a nacer en tu corazón cada día. Cristo dejó un símbolo de su resurrección y es el bautismo. Dice que los que son bautizados en Cristo son sumergidos con Cristo a través del bautismo. Son sepultados con Él para resucitar como Cristo resucitó una nueva vida. El símbolo de la resurrección de Cristo no es ni el domingo de resurrección ni la fiesta de Easter. El símbolo de la resurrección de Cristo es el nuevo nacimiento, el bautismo, en el cual llegamos a ser nuevas criaturas a través de Cristo Jesús. No te veas mezclado con las cosas paganas, porque la Biblia dice que es abominación para con Jehová. Y si no me creen que el conejo es símbolo de fertilidad, vean la próxima diapositiva. Véanlo ahí. ¿De qué símbolo el conejo? Es símbolo de sexo, símbolo de fertilidad, símbolo de reproducción sexual. Hasta el día de hoy el conejo, eso es lo que representa. Pero en las iglesias adornan la escuela dominical con los conejitos de Easter y con los huevitos de Pascua. Y los visten a los niños con los trajecitos de los conejitos. ¿Qué es lo que estamos enseñando a nuestros hijos? Abominación para con Jehová. Que Dios nos ayude y nos perdone por tanta ignorancia de estar metiendo en la casa de Dios fuego inmundo, fuego extraño, fuego profano, doctrinas y prácticas paganas en el templo de Jehová. Dios dice: me han ofendido para alejarme de mi santuario con todas estas prácticas paganas. Oh, que Dios tenga misericordia de nosotros. Miren, la próxima diapositiva muestra al dios Tamuz. Miren el dios Tamuz de Babilonia, con la forma de un pescado, porque de ahí salió la vida. Miren la próxima diapositiva, el dios Dagón, Tamuz, en Mesopotamia. Fíjense bien los símbolos, eso viene de una escultura en piedra en la antigua Mesopotamia. Allí pueden ver el sumo pontífice babilónico con el cetro adorando al dios Sol en forma de serpiente y de águila. Dos símbolos del dios Sol. ¿Qué está debajo? Un árbol adornado con las bolas, con los... No voy a entrar a explicar eso, hermano, esos símbolos, porque son símbolos sexuales, ¿verdad? Los tienen en el arbolito que está debajo. Pero miren, por favor, el manto que lleva. ¿Notan la canastita que lleva con los huevos de Pascua en la mano? Este es el sumo pontífice babilónico, pagano, adorando al dios Sol, el domingo de resurrección. Y fíjense el sombrero que lleva en su cabeza, la mitra en forma de boca de pescado, porque del pescado sale la vida. Es el símbolo del Redentor. Qué casualidad que los cristianos le ponen en sus carros un pescadito para decir que son cristianos. Y se lo ponen aquí en la solapa, un pescadito, y no saben de dónde viene esto. Que es abominación para con Jehová, mis hermanos. Miren quién es el que lleva el gorro con boca de pez. ¿Le ven ahí el gorro? Con la boca del pez, la tiara con boca del pez. ¿Lo están viendo o no lo están viendo? Esto es lo que viene de la antigua Babilonia. Mírenlo por favor en la diapositiva número 117 y 118. Miren quién es el que lleva el gorro en forma de pez, con boca de pez abierta. 117 y 118. Mírenlo. ¿Lo ven ahí al gorro? Con la boca de pez arriba. El sumo pontífice babilónico, romano. Blasfemia contra Dios. Pero los cristianos hacemos cosas que no entendemos. ¿Qué tiene que ver el pescado? ¿Qué tiene que ver los huevos de Pascua y el conejo? Todas estas cosas son prácticas paganas. Que Dios nos libre y nos guarde. Y saben ustedes, hermanos, sí, las tortas de pescado. ¿Y por qué creen ustedes que los babilonios no comen carne sino pescado en Cuaresma? Y la gente dice, no, pero es que es Cuaresma, hay que comer pescado.
Y la gente no sabe de dónde vienen estas prácticas. No saben de dónde viene el miércoles de ceniza. No saben de dónde viene el comer pescado. No saben de dónde vienen los 40 días de la cuaresma. No saben de dónde vienen los conejos. No saben de dónde vienen los huevos de Pascua. Pero están haciendo todas estas cosas que la Biblia le llama abominación para con Jehová. Miren, este poder decía que se iba a atrever a cambiar los tiempos y la ley de Dios. La fiesta que Dios estableció como pacto perpetuo para recordarlo a Él como Salvador, como Creador, ha sido cambiada por fiestas paganas. Y solamente vimos 2 de esas fiestas. ¿Saben cuántas hay? Hay más de 20 fiestas paganas metidas en el mundo cristiano. Más de 20 fiestas paganas. Les mencioné la Navidad y les mencioné la Semana Santa. ¿Les puedo mencionar Halloween? Esa ni hace falta, porque ya sabemos que es pagana. Esa no hay que ni buscarle mucho. Yo les puedo contar el origen de Halloween en la antigua Babilonia. ¿Ok? Y eso viene a través del mundo inglés. ¿Por qué se celebra Halloween más en Norteamérica? Porque eso viene de Inglaterra, de los druidos, los brujos y los sacerdotes druistas, que eran sacerdotes paganos que celebraban esta fiesta venida de la antigua Babilonia. Y eso se mete porque hay gatos negros, bueno. Es más, no voy a seguir porque el tiempo se nos acabó. Hace rato que se nos acabó el tiempo en esta noche. Hermanos, ustedes quieren ser identificados con la sangre de Cristo o con la inmundicia de la fornicación de Babilonia y las hijas de Babilonia, que son las iglesias que siguen las costumbres y prácticas del mundo. Yo tengo un peso sobre mi corazón. Y yo sé que aquí estoy hablando un cuerpo de cristianos que aman al Señor y que le sirven de todo corazón, pero yo tengo un peso sobre mi corazón y no se los voy a poner a ustedes en esta noche, pero tiene que ver con un mandamiento de la ley de Dios que la mayoría del mundo cristiano no está siguiendo. Vayan esta noche a su casa y con oración pídanle al Señor que les ayude y lean los mandamientos de la ley de Dios. Ustedes dicen, pero aquí no hay imágenes, ¿verdad? Aquí no hay ninguna imagen que adoramos. Lean todos los mandamientos de la ley de Dios y pídanle a Dios del cielo que les muestre la verdad sobre su santa ley. Porque muchas de las prácticas del mundo cristiano hoy en día vienen del antiguo paganismo. Y Dios quiere que nosotros seamos un pueblo santo y un pueblo diferente. Vamos a pedirle al Señor que su Espíritu Santo selle este mensaje en nuestro corazón. ¿Qué dice el profeta Juan? Apocalipsis 18:4. ¿Qué dice el profeta Juan? Léanlo por favor todos juntos. Vamos a ponernos en pie y vamos a leer este pasaje. Apocalipsis 18, 1 al 4. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dios llama a su pueblo a salir de Babilonia. ¿Cuántos de los que están aquí un día tuvieron que tomar la decisión de salir de la iglesia grande, la iglesia de Babilonia? ¿Cuántos tuvieron que salir de la iglesia madre en la que fueron criados para seguir a Cristo Jesús y abandonar la Babilonia, la madre de las rameras? ¿Cuántos se criaron en una iglesia católica y ahora se gozan en haber salido de Babilonia? Bueno, miren las manos, hermanos. Tuvieron valor de salir de allí, ¿verdad? Alabado sea el nombre del Señor. Si hay alguno que todavía tiene relación con eso, debe cortar para no recibir las plagas, debe salir de Babilonia. Pero hermano, el problema es que a veces nosotros salimos de la madre de las rameras
pero seguimos con las prácticas de la madre y seguimos con las costumbres de la madre y traemos el fuego extraño en la casa de Jehová. Somos hijos de Dios, somos cristianos, pero queremos seguir con las prácticas de la madre, de la Iglesia Católica y todo lo que eso significa. Que Dios nos ayude a sacar a Babilonia de la casa de Jehová, a dejar toda práctica mundana para que le sirvamos a Dios en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Señor que le adore. Vamos a orar, vamos a postrarnos de rodillas para pedirle al Señor que Él selle este mensaje en nuestro corazón y nos dé el valor para ponerlo por obra. Padre Santo, en esta hora a través de Jesucristo, tu único Hijo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Mediador, Rey de Reyes y Señor de Señores, nos acercamos a tu trono de gracia reconociendo, Señor, que hay mucha ignorancia en el mundo cristiano sobre estas cosas que tu palabra le llama abominación. Oh Señor, anoche vimos que es abominación a Jehová consultar a los muertos, orarles a los muertos, creer en la doctrina falsa de la inmortalidad del alma, cuando tu palabra nos enseña que los muertos están esperando el día del juicio final para recibir su recompensa y así ser castigados o recibir la vida eterna. Señor, perdónanos por tanta ignorancia. Perdónanos por la ignorancia de celebrar y enseñar a nuestros hijos de niños prácticas paganas, como son la práctica de celebrar la Navidad, el Halloween, la Semana Santa y muchas de estas otras fiestas que lo único que traen es un paganismo total dentro de nuestra vida. El amor por los regalos, el amor por la ostentación, el gastar dinero innecesario en lugar de invertirlo en la obra de Dios. Perdónanos, Señor, por ser tan duros para dar para tu causa, pero entonces cuando viene diciembre, tirar la casa por la ventana y poner regalos costosos de dárselos unos a los otros y olvidarnos de aquel que nos dio la vida, que nos dio la existencia, de aquel que dio su sangre por nosotros. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a ser un pueblo santo, apartado de toda contaminación. Que no tengamos nada de abominación en nuestra vida, sino que seamos leales y fieles a tu palabra. Despídenos en esta noche con tu bendición y sella este mensaje en nuestro corazón y que lo pongamos por obra. Lo suplicamos humildemente en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Amén.